Hola mis queridos estudiantes, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Y ahí va la primera pregunta de la Open Class del día de hoy. Es realizar un escrito en el cual realiza un parafraseo de lo que son números racionales, números enteros y números naturales. Primera pregunta para las personas que no se pudieron conectar a la Open Class. Entonces los dejo con la intro. elprofemena.com. Bueno, y para iniciar con lo que son los números racionales, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, lo que vamos a ver en el transcurso de nuestro primer periodo de lo que son los números reales, iniciamos con lo que son los números racionales, expresión decimal de un número racional, números racionales en la recta numérica, números irracionales y números reales. Esto es lo que vamos a iniciar por ahora en el primer periodo. Entonces, ¿qué son los números reales? Dentro de los números reales tenemos los números racionales y también tenemos los números enteros. Los números enteros son operaciones fundamentales en el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está formado por el conjunto de números naturales, el cero y el opuesto a los números naturales, es decir, los números negativos. Y por eso dentro del ejemplo, ojo, números enteros se simboliza con la letra Z, como ustedes lo ven ahí, la letra Z. Y un ejemplo de los números enteros es menos infinito, luego viene menos 3, menos 2, menos 1, el 0, que lo incluimos, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a infinito. Mientras que los números racionales, ojo, es importante tener claro qué son números racionales. Y los números racionales son todos los números que se pueden representar por una fracción. Es decir, lo llamamos números irracionales los que no se pueden representar por una fracción. 5 cuartos, como ustedes lo ven aquí en este ejemplo, equivale a 1,25. Como aquí hay dos cocientes y son dos números enteros, está un numerador y el cociente, y son dos números enteros, a eso se le llama números racionales. 0.33333 y así hasta infinito equivale a un tercio. Y esto son dos números enteros. Mire, el 1 dividido en 3, dos números enteros, y estos son números racionales. El número 2, que es igual a tener 8 cuartos. 8 es un número entero, 4 es otro número entero, y por ende esto es un número racional. ¿Qué no se puede realizar? Un ejemplo,
1,4142 que equivale a raíz de 2. Raíz de 2 no tiene un número entero, sino que el número que equivale a la raíz es 1,4142. Si lo dividimos entre 1, que sería el único entero, entonces quedaría un número que no es entero a la parte de arriba y un número que sí es entero a la parte de abajo. Por ello se llaman números irracionales. 0,97, que es igual a tener 97 dividido en 100, son dos números enteros, por lo tanto son números racionales. Pi, 3,1416, no es un número entero. Como no es un número entero, el número pi dividido entre 1, que sí es un número entero, como arriba no es entero, se convierte en un número irracional. 1,090909 si es un número racional que equivale a 12 dividido en 11. Espero que haya quedado claro lo que son los números racionales. Dentro de los números racionales, aquí viene un ejemplo. Entonces vamos a resolver estos ejemplos que están acá. Entonces vamos a tomar unos minuticos y me van compartiendo su ejemplo por este medio me lo van compartiendo para ir verificando y ya lo vamos a resolver. Entonces vamos, por favor, 5 minuticos para que ustedes hagan este ejercicio. Bueno, volvemos. Dentro de los 5 minuticos, volvemos. Entonces, ¿cómo quedó el primer ejercicio? Al simplificar estos números, ¿cómo quedarán? Entonces, para obtener la fracción, yo tomo el primer número, que es este, 56, vamos a hacerlo con un color negrito, 56, y lo divido entre 70. Recuerde que nosotros empezamos a sacar mitad de 70, entonces acá lo colocamos 3 veces, sobra un 1, y a 10, 5. Mitad de 56, 2 veces, da 2 por 2, 4, sobra un 1 para llegar a 5, esto me convierte en 16 y acá me da un 8, 28. ¿Será que podemos seguir sacando mitad? No, porque aquí termina en un número par y aquí en un número impar. Entonces no se puede seguir sacando mitad. Podemos sacar tercera, entonces lo máximo 9 por 3, 27. No podemos sacar tercera y a 35 tampoco podemos sacar tercera. Cuarta le podemos sacar a la parte de arriba, pero a la parte de abajo no. Quinta, y así sucesivamente encontramos que lo máximo que podemos sacar es séptima. 7 por 4 me da 28, es decir que aquí tengo 4 veces. Y 7 por 5 me da 35. Es decir que el primer número que yo tengo aquí es 4 quintos. ¿Sí? Entonces, este es mi número racional. Vámonos con el segundo ejercicio. Segundo ejercicio, 24 dividido en 60. Entonces aquí está, 24 dividido en 60. Mitad de 24, 1, 2, es decir, 12. Mitad de 60, 3, 0, 30. Puedo seguir sacando mitad. Mitad de 12 me da 6.
Mitad de 30 me da 15. Puedo seguir sacando mitad. Arriba sí, pero abajo no. ¿Por qué? Porque arriba es un número par y aquí un número impar. ¿Qué podemos sacar? Tercera. Tercera de 6 son 2 veces y tercera de 15 son 5 veces. 3 por 5, 15. Y esto es igual a tener 2 quintos. Entonces aquí tenemos nuestro otro número racional. Vamos al tercer número. 72 dividido en 120. Mitad de 72 me queda 3, queda un 1, 12 y me da 6. Mitad de 120, aquí me da 6, 0, es decir, 60. Mitad de 36 me da 1, queda un 1, 8, es decir, 18. Mitad de 60, 3 y el 0. Mitad, puedo seguir sacando mitad porque los dos siguen siendo números pares. Mitad de 18, 9 por 2, 18, es decir, 9. Y mitad de 30, 15. ¿Qué podemos sacar? Mitad ya no podemos, pero podemos sacar tercera. 3 por 3 me da 9 y 3 por 5 me da 15. Es decir, que esto es igual a tener 3 quintos. Y aquí resolvimos nuestro otro ejercicio. Y vamos al último ejercicio de nuestro ejemplo, que es 80 dividido en 320. Si yo quiero, como aquí termina en 0 y acá también, cancelo 0 y 0. Es decir, que esto me queda 8 dividido en 32. Ahora sí, saco mitad de 8, me da 4. Mitad de 32 me da 1, me queda 1, 16. Mitad de 4 me da 2. Mitad de 16 me da 8. Mitad de 2 me da 1. Y mitad de 8 me da 4. Es decir, que esto es igual a tener un cuarto. Estos eran los ejercicios de nuestros ejemplos que estábamos realizando en nuestra clase. Entonces continuamos. Ahora, ya hicimos el primer ejemplo. Yo quiero que empecemos a analizar la figura que ustedes ven aquí a continuación, es decir, ese círculo. Empecemos a analizarla. ¿Qué logran ustedes determinar, ver? Entonces, para ello nos tomamos de nuevo otros 5 minuticos y vamos preguntando y entre todos vamos resolviendo. Muy bien. Entonces, ya pasaron los 5 minuticos. Cuando nosotros nos tomamos en cuenta y empezamos a analizar esta figura, nos damos cuenta que tanto la franja morada, que es esta que está acá, y la franja azul son las que más cantidad tienen. Si nos dimos cuenta, mírese que dividimos el círculo en 12 partes, es decir, que mi denominador equivale a 12 partes. Entonces, la parte morada tiene 1, 2, 3, 4. Es decir, 4 doceavos. La parte que es azul tiene 4 doceavos. La parte roja tiene 2 doceavos. Y la parte amarilla tiene 2 doceavos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos mismo denominador, podemos sumar los exponentes. 4 más 4 me da 8, más 2, 10, más 2, 12.
Entonces, en la pregunta, ¿cuáles colores ocupan la misma superficie en el círculo? Entonces, morado y azul y rojo y amarillo ocupan la misma superficie. Morado con 4/12 con el azul y rojo y amarillo con 2/12. Cuando nosotros simplificamos eso, nos queda mitad 2, mitad 6, mitad 1 y mitad 3. ¿Qué quiere decir? Que la parte morada equivale a 1/3. Vamos a mirar la parte azul. Mitad 2, mitad 6, mitad 1 y mitad 3. ¿Qué quiere decir? Que la parte azul equivale a 1/3. Ahora vamos a mirar la parte roja. Mitad 1 y mitad 6. Es decir, que la parte roja equivale a 1/6 y por último la parte amarilla, mitad 1 y mitad 6 equivale a 1/6. Si nos dimos cuenta, tanto el rojo como el amarillo equivale a 1/6 y el morado con el azul equivale a 1/3 y que el círculo tiene 12 divisiones iguales. Eso era lo que íbamos a analizar con respecto a la pregunta número 2. Bueno, mis queridos aprendices, entonces continuamos con la presentación. Lo último, al amplificar, recuerde que está amplificar y simplificar. Lo que hicimos ahorita fue simplificar, pero al amplificar o simplificar una fracción se obtiene otra equivalente, porque se está multiplicando o se está dividiendo respectivamente por la unidad. Un ejemplo, 2/3. Si yo amplifico esto por la unidad que es 2, me quedaría 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Recuerde que en fraccionarios la multiplicación se realiza de frente. Un ejemplo, vamos a amplificar y a simplificar la siguiente fracción, ¿sí? Entonces, nos vamos al ejemplo número 1. Por favor, vamos a resolverlo. Vamos entre todos a resolver el ejemplo número 1. 5 minuticos, por favor. Bueno, después de los 5 minuticos, llegamos a la conclusión del ejercicio del ejemplo número 1. De la siguiente manera. Cuando yo amplifico, es decir, multiplico por 2 y por 3 sucesivamente, 15 por 2 me da 30 y 60 por 2 me da 120. Ahora voy a multiplicar este por 3. 30 por 3 me da 90 y 120 por 3 me da 160. Ahora vamos a simplificar. ¿Por qué podemos simplificar? Por 3, por mitad no, porque recuerde que el 5 es un número impar. Entonces, 15 dividido en 3 me da 5 y 60 dividido en 3 me da 20. Sigo simplificando por 5. 5 dividido en 5 me da 1 y 20 dividido en 5 me da 4. Entonces, esta es la respuesta del ejercicio o del ejemplo número 1 que estábamos resolviendo. Continuamos con la presentación. Entonces, mis queridos aprendices, en la presentación dice fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Al considerar el círculo de la figura 1.1, es decir, esta que está acá, vamos a volver a explicar lo que ya habíamos explicado, como
una unidad se puede establecer que cada color ocupa una fracción en ella. Una representación posible es la región morada ocupa un tercio, ya se los demostré, de la unidad, y la región azul ocupa 2/6, que es exactamente lo mismo porque también se los expliqué. Recuerde que eso daba 4/12, y cuando yo sacaba mitad equivalía a 2/6, que es igual a tener un tercio de la unidad. La región amarilla ocupa 1/6, que también lo expliqué, mientras que la región verde, roja ocupa 2/6, 2/12, perdón, que es lo mismo. Entonces, aquí están explicando que un tercio es igual a 2/12 y que 2/6 y que 2/12 es igual a 1/6. Y se afirman que estos dos son fracciones equivalentes. Equivalentes es decir, iguales. Mírese que aquí está el signo de la igualdad. Las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma parte de la unidad. Vuelvo y digo, es decir, iguales. Dada una fracción se puede obtener fracciones equivalentes a ella, ya sea por ampliación, es decir, amplificación o ampliación, que es decir, esta que yo amplifico la señal, o por simplificación, que es esta que yo divido. Se amplifica una fracción cuando se multiplica tanto por el numerador como el denominador, por el mismo número distinto de 0. Se simplifica una fracción cuando se divide tanto el numerador como el denominador por un mismo número distinto de 0. Ejemplo número 2. Números racionales. Entonces, aquí tenemos una serie de números racionales. Entonces, por favor, 5 minuticos y me van a determinar si son o no son números racionales, y si son números racionales, cómo tendrían que quedar. Entonces, 5 minuticos, por favor, continuamos. Bueno, aquí continuamos, muchachos. Entonces, ¿cómo les quedó el ejercicio? Si nos damos cuenta, aquí el 3 es un número entero. Para convertir este 3 en número racional, sencillamente yo divido entre 1. Es decir, que yo digo 3 dividido en 1, y ya este número que está acá me queda convertido en un número racional. 6 dividido en 13. Mírese que arriba es un entero y abajo en el denominador es otro entero. Por lo tanto, este es un número racional. Continuamos. El menos 12. Menos 12 yo lo convierto en racional dividiéndolo entre 1. Entonces, menos 12 dividido en 1 me da que es un número racional. Y el 8 quintos. 8 quintos son dos números enteros, por lo tanto, estos dos números equivalen a un número racional. El 2. El 2 lo divido entre 1, y esto es igual a un número racional. Ahora, el 0. 0 dividido sobre 1, que es una constante, y 0 dividido en 1 siempre va a ser igual a 0, y este es un número racional. Y por último, menos 4 séptimos, este que está acá, el que voy a señalar, menos 4 séptimos. 4 es un número entero y 7 es un número entero. Por lo tanto, este número es un número racional. ¿Dudas, inquietudes? Por favor, me van escribiendo por el chat y lo vamos resolviendo. Continuamos con la presentación.
ordene en los números racionales. Orden en los números racionales. Está, ahora aparecemos algo que dice mayor, la igualdad y menor. Quiere decir, si A y B son mayores que C y D, si A y B son iguales que C y D, o si A y B son menores que C y D. Para comparar números racionales se busca fracciones equivalentes a las dadas que tengan el mismo denominador. Luego se comparan los numeradores. Un ejemplo. Entonces, en el ejemplo que está acá, por favor, lo miramos. Tenemos 5 minuticos para que lo resolvamos ahí en nuestro cuaderno. 5 minuticos y ya continuamos. Bueno, continuamos. En nuestro ejemplo, entonces ya vimos y nos decían comparar menos 3 quintos, ¿sí? Y menos 7 décimos. Se buscan fracciones equivalentes a ellas con el mismo denominador. Estas son, un ejemplo, menos 6 décimos y menos 7 décimos. Si nos damos cuenta, tanto el 6 aquí, décimos, que es este, tiene el mismo denominador, y menos 7 décimos, que es este, tiene el mismo denominador. Como menos 6 es mayor que menos 7, recuerden que cuando hacemos la recta numérica, que es esta, tenemos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí continuamos. Menos 6, menos 7. Acá viene menos 8. Y así sucesivamente hacia menos infinito, que viene por acá, menos infinito. Si nos damos cuenta, el que está más cerca al 0 es mayor. Por lo tanto, cuando tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 está más cerca al 0. Entonces, por eso, menos 6 es mayor que menos 7, que está más retirado. Ojo, con respecto a los números negativos. Con respecto a los números positivos es lo contrario. El que está más lejos del 0 es mayor, ¿sí? Entonces, menos 6 mayor que menos 7 décimos. Menos 6 décimos es mayor que menos 7 décimos. Por lo tanto, ahora vamos a tomar estos dos. Menos 3 quintos es mayor que menos 7 décimos. ¿Cómo hicieron eso? Pues fácil. Como necesitamos el mismo denominador, entonces menos 3 quintos y acá tengo menos 7 décimos. Mitad de esta, si lo fuéramos a tomar, sería 5. Pero aquí arriba me daría 3,5, ¿sí? Entonces, si nosotros hiciéramos de esa manera, solo para tener el mismo denominador, 5, y acá 3,5, que es 7 dividido en 2, esto es igual a tener que menos 3 está por acá, mientras que menos 3,5 está por acá. Por ende, menos 3,5 es mayor que menos 7 décimos. Esta es una forma de hacerlo, solo que aquí se nos convierte en un número irracional. Para que quede como un número racional, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sencillo, amplificamos el primer número. Y eso me queda que menos 3 quintos lo multiplico por 2 y por 2, y esto es igual a tener 6 décimos. Es decir, lo mismo que está acá, menos 6 décimos. Entonces, menos 6 décimos es mayor, ¿sí?, que 7 menos 7 décimos.
Entonces aquí está la respuesta. Esta es la respuesta. Ya menos 6 décimos, que equivale a menos 3, en este caso, menos 3 quintos, perdón, menos 3 quintos, que sería dividir este dividido en, o este dividido en 10, que equivale a menos 0,6, y 7 décimos, que equivale a menos 0,7. Entonces la respuesta daría en este rango, entre el 0 y el 1, por acá está 0,6 y por aquí tenemos 0,7, y 0,6 es más cerca que 0,7. Esa es la respuesta de nuestro tercer ejemplo. Continuamos con la presentación. Para ello, seguimos con el siguiente taller. Este taller lo vamos a resolver en clase, y aquí va la pregunta número 2. Realizar 7 ejemplos de números racionales explicándolos uno a uno. Resolver, en la tercera pregunta, resolver el siguiente taller que se está mostrando en el video. Y con eso resolvemos las 3 preguntas para las personas que no se conectaron al día de hoy a la clase. Recuerde, por favor, enviarlo en normativa APA, ¿sí? Recuerde que en normativa APA se tiene que tener la introducción, el marco teórico y todo ello. Entonces, ahí hay un ejemplo de normativa APA para entregar su Open Class. Entonces, por favor, entre todos vamos a resolver este taller. Entonces, encuentra 4 fracciones equivalentes a cada caso. Equivalentes quiere decir que sean iguales. Un ejemplo, les voy a dar el ejemplo de este. 7 quintos, una fracción que es igual a esta, es 14 décimos. ¿Sí? 14 décimos es igual a 7 quintos. ¿Cómo yo puedo sacar fracciones equivalentes? Con amplificación y con simplificación. Con eso las puedo realizar. En el segundo punto, explica la diferencia que hay entre números enteros y números racionales, y después responde. Entonces, ¿todos los enteros son números racionales? Es decir, que todos los fraccionarios equivalen a números enteros. Entonces ustedes tienen que decir, no, profe, la verdad, no todos los enteros son números racionales. ¿Por qué? Porque 3 quintos, al dividirlo, no me va a dar un número entero. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar y responder. De ahí vienen las otras preguntas. ¿Todos los números racionales son enteros? ¿Sí? Entonces, mírese que la que respondió ahorita era la de números racionales son enteros. Ahora, todos los enteros, es decir, menos 2, puede ser un número racional. Entonces, ustedes saben que ustedes dividen entre 1, 2 dividido en 1, y me va a dar el mismo número, y es un número entero, y este sí son números racionales, ¿sí? Entonces, ¿todos los enteros son números racionales? Sí, profe, la verdad, yo divido entre 1 todos los números enteros, y eso equivale al número racional. Entonces, de acuerdo a esto, explican cuál es la relación en el conjunto entre números enteros y racionales, y cuál es la relación en conjuntos entre números naturales y números racionales. ¿Sí? Entonces, ustedes contestan eso. Y por último, esta es la evaluación de aprendizaje que también me la van a entregar ahorita en la Open Class. Entonces tenemos un tiempo para realizar esto de media horita para que ustedes lo hagan ahí y me hacen llegar esto por el medio que yo les voy a escribir a continuación. Entonces eso es todo el día de hoy en la Open Class. Muchas gracias por asistir los que asistieron y los estamos esperando en la siguiente Open Class.